proletariado, ¿sí? Que es muy minoritario, incluso con respecto a los campesinos, pero que de todas maneras, para ser fieles a esta lógica marxista, debe ser la conducción de la revolución, deben ser quienes efectúan la dictadura del proletariado. Luego pasa la ética, ¿sí? En la ética, bueno, él refiere a el egoísmo racional, ¿no? El egoísmo racional de Chernyshevsky, según el cual, les cito otra vez, esta es una cita del mismo Chernyshevsky. Dice: cuando se examinan con atención los impulsos que controlan las acciones de la gente, se comprueba que toda acción, buena o mala, noble o mezquina, proviene de un solo origen en todos. Una persona se conduce como mejor le complace conducirse. La controla un sentido común que la lleva a rechazar lo que le dará menos beneficio o menos placer y orientarse hacia lo que le dará más beneficio y más placer. Hay una orientación utilitarista que ya está en esta base filosófica de dar preeminencia a las sensaciones, que es muy lockeana, que se va a consolidar como utilitarismo con Stuart Mill un año después de la publicación de Quehacer de Chernyshevsky, y que puede parecer burguesa por lo individualista, ¿sí? ¿Qué hace Lunacharsky? Concluye que, primero, hay un egoísmo social que no excluye el altruismo individual. Fíjense qué interesante. ¿Qué quiere decir que el egoísmo se convierte en social? Hay una digresión para poder justificar este punto de Lunacharsky, que sostiene que la moral es una automatización refleja de ciertas conductas que la sociedad elige porque le son útiles y mejores para su beneficio, ¿sí? El altruismo individual pasa por sacrificar ciertos intereses personales en aras de cumplir con ese mandato social. Ahora, es interesante la articulación que él hace por medio de los reflejos, ¿sí? Porque esto está en consonancia, él lo ve claramente, primero con una cuestión de época, ¿no? Con Gaster, que ya vimos con nosotros, con la producción en serie fordista, el libro de Pavlov sobre los reflejos condicionados de los perros va a ser del año que le siga, 1929, es decir, que estamos en sintonía con esto. Es una óptica materialista y que en lo filosófico termina produciendo algo que en Marx no está tan claro y que Lunacharsky lo defiende como claro, no argumenta en su contra, que es el determinismo materialista. Entonces, bueno, estamos frente a este problema, ¿no? Las cosas están determinadas. La revolución se va a dar como se tenga que dar, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿no? ¿Cómo conciliar esta especie de determinismo con la necesidad de la acción? Porque las cosas no suceden por sí solas. Y acá viene una articulación muy interesante que él hace. Él dice, bueno, en el momento en que actúa Lunacharsky, estamos en un momento de cambio social de los valores morales. Por lo tanto, hay una posibilidad de elegir, que él dice es una libertad ilusoria desde la teoría, pero no desde la práctica. De esta manera logra deshacerse del mote de utópico, volver a introducir los reflejos, de la misma para crear una nueva moralidad, ¿no? Un hombre nuevo, si ustedes quieren, las bases morales de una nueva sociedad. Y al mismo tiempo, en esta acción que es necesaria para crear una nueva sociedad, el partido no puede quedarse de brazos cruzados y mirar desde una ilusoria
o no desde una divisoria, desde una posición que en la teoría sería lo real, que haga lo único, digamos, que no es una cuestión de voluntad, las cosas van a suceder por mecanismos sociales, porque están determinadas históricamente, pero el partido no puede quedarse de brazos cruzados esperando a ver qué va a pasar. Deben, en esta encrucijada, actuar. Y la acción que va a proponer Lunácharsky como comisario popular para la instrucción pública, es decir, que el Ministerio de la Cultura, de la Educación y de las Artes, es una intervención en la literatura. Les cito el rol del partido al respecto. Según Lunácharsky, ¿tiene derecho la crítica actual a hablar de la literatura desde el punto de vista de lo que debería ser? ¿Tiene derecho a decir que los escritores están sujetos a escribir a pedido? ¿Que los mejores lectores exigen material que aumente su conocimiento? ¿Que les permita estudiar la vida de las clases y grupos sociales del país en su periodo transitorio? ¿Tenemos derecho a exigir que los escritores pinten personajes positivos? ¿Que ejemplifiquen cómo debe ser un joven ciudadano de nuestra república? ¿A exigir que los escritores sean capaces de marcar y presentarnos como despreciables los vicios y defectos que estorban nuestro desarrollo? ¿Tenemos derecho a imponer a la literatura estas exigencias éticas? ¿Estamos en lo cierto o no cuando damos la espalda a los dulces sonidos y ruegos y declaramos que nuestra literatura debe ser una fuerza ética, que debe contribuir a nuestra autoeducación, que nuestra literatura es en sí misma un proceso de autoeducación para nuestra clase? Creo que lo estamos. Este es todo el programa del realismo socialista, ¿no? Es toda la intervención didáctica en literatura, la promulgación de héroes positivos con un fuerte contenido ético, moral, para forjar una nueva sociedad, con nuevos valores, ¿no es cierto? Este modelo, entonces, de Chernyshevsky, como veíamos, se apoya en valores altamente racionales. Chernyshevsky ya es racionalista y Lunácharsky no lo es menos. Fíjense, esta definición de la realidad en función de la racionalidad. Dice, todo lo racional es real y todo lo real es racional. ¿Significa esto que lo racional debe volverse inevitablemente real? ¿Pero cuánto tardará esto? ¿Cuándo la irracionalidad de hoy madurará en la racionalidad de mañana? Todo lo real es racional, pero esto significa que hay un elemento irracional en la realidad actual, algo que en verdad pertenece al ayer y que está muriendo. Por consiguiente, debéis adoptar la perspectiva de la racionalidad de mañana y contribuir a su desarrollo. Solo actuando al unísono con la naturaleza y ayudando al curso de la historia podréis lograr algo. Bueno, acá el futuro es la utopía y la utopía es racional. Es interesante la inclusión de un vestigio de irracionalidad que pertenece al ayer burgués, ¿sí? Y es interesante la articulación nuevamente que hace con la naturaleza, ¿sí? Porque acá ya no hay necesariamente un dominio de la naturaleza, sino la naturaleza es la naturalización de estas prácticas, es la ley científica que dice que esto es así y que hay que ir en ese sentido para no ser efectivamente reaccionario. Lo que va a dar la clave, y en términos que son originales ya de esta época y no de Chernyshevsky, es la idea de organización. ¿Sí? Este salto al reino de la libertad, Lunácharsky vuelve sobre el tema, se va a dar por medio de la organización. Dice, cuando la sociedad esté organizada, el hombre estará más arriba de las leyes sociales. Todo el destino del hombre se subordinará a la razón, marchará de acuerdo a la razón. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Primero que, bueno, una obra de Chernyshevsky que, como vamos a ver en otra charla, tiene muchas características puntuales de la época, es muy vanguardista en algunos aspectos y en otros aspectos es tal vez un poco caduca por su trabajo en términos formales al menos, por su trabajo con la alegoría. Chernyshevsky logra
rescatar una posición filosófica más que una posición estética en principio, que le va a permitir postular una teoría del realismo socialista, que fíjense en el artículo todavía no se llama así, en línea con cierta estética de Chernyshevsky, que evidentemente tiene que ver con los personajes positivos, con el hombre nuevo. No por nada Chernyshevsky llama a sus personajes el hombre y la mujer nuevo, y estamos en una década donde la nueva sociedad soviética está tratando de forjar también un hombre nuevo. Ahora, el programa se justifica a partir del futuro, ¿no? El reino de la libertad. Y a la distancia, uno, si tiene que criticar algunos fracasos de este programa, no todos, ¿no es cierto?, es que si el deseo, ¿no?, de la libertad es genuino, sigue estando presente, la construcción altamente racional, formalizada en una visión que hoy llamaríamos utópica, por más que en ese momento no, le ha jugado en contra. ¿Sí? Hay una historia racional de la modernidad que empieza con el humanismo, que sigue con el iluminismo y que se articula en esta utopía extrema, porque no es el caso de una utopía que permita pensar una sociedad mejor, sino una utopía donde efectivamente terminan los conflictos, que termina ahogando, ¿no? Termina jugando en contra de la efectiva realización de ese deseo de libertad. Ahora bien, si el deseo está vivo, es porque todavía necesitamos la libertad. El error sería pensar que se va a conseguir para siempre. Habría que poder pensar en estrategias provisorias de mejora, sin pensar que de esta manera acabamos con la historia. Una justificación del título: ¿por qué la jardinería, el arte de la jardinería según Lunácharsky? Porque en esta concepción de la naturaleza que acabamos de ver, donde la revolución, en una de las metáforas de Lunácharsky, es tan natural como las fases de la luna, la actividad del partido en la praxis va a ser la de un jardinero. Lo cito el mismo: un árbol crecido en la selva da fruto amargo, pero después de injertarlo da hermosas frutas dulces. Nosotros, alterando conscientemente los fenómenos naturales, somos precisamente ese tipo de jardineros, y tampoco hace falta que seamos milagreros. Esto no es ningún milagro, sino uso activo del conocimiento y del marxismo bolchevique. Entonces la ciencia, en este caso de la jardinería, una ciencia especial, porque en realidad no es una ciencia, es un oficio, y que tiene una raigambre muy antigua, como el mismo Foucault la rastrea al siglo de las luces como una de las actividades de corrección, ¿sí?, para que el árbol no crezca torcido.